Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 4, y dice, y le era necesario pasar por Samaria, verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿cómo estaba Jesús? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, verso 8, por favor, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Quiero resaltar el verso 6, porque el verso 6 dice que era la hora sexta, y en algunas versiones es más clara, y la hora sexta es las 12 del mediodía. Y se supone que a esa hora el almuerzo ya debe estar preparado, porque ellos, sus discípulos, salieron a buscar comida. ¿Y qué clase de comida usted busca a las 12 de la tarde? Busca el almuerzo. Y yo creo que de las tres comidas habituales, desayuno, almuerzo y cena, yo creo que la que se da más importancia siempre, ¿cuál es? La del almuerzo. Hay gente que no desayuna, como hay gente que no cena. Bueno, yo no sé qué misterio tienen con ellos, yo sí. Pero no puede faltar el almuerzo. El almuerzo es importante. Es una de las comidas más importantes. Y quiero ubicarme en el contexto de la historia porque ellos estaban en linderos de una ciudad llamada Samaria. Y esa ciudad no era muy simpatizante con los judíos. Recuerda que Jesús es judío, neto judío, con sus apóstoles, sus discípulos. Y llegó las 12 del mediodía y ellos llegaron a ese lugar, era una provincia, era el lindero para llegar a Samaria, pero ellos no buscaron un restaurante en Samaria. Ellos se fueron hacia otra región a buscar algo que comer. E invitaron a Jesús para que Jesús lo acompañase, pero Jesús no decidió ir. Porque en el versículo 4 dice que era una necesidad pasar por Samaria. Era una necesidad. ¿Cuántas veces usted ha involucrado su almuerzo? ¿Aló? Usted diga, uy, yo no puedo almorzar porque es necesario entrar a este lugar. Es necesario hacer esta labor. ¿Cuántas veces usted lo ha hecho? Que le ha tocado pasar de largo y no almorzar. ¿Cómo se siente usted físicamente o emocionalmente? No tan solo débil, sino, sí, también débil, pero se siente que se perdió algo. Los discípulos no podían perder la óptica. Es que nosotros somos personas de hábitos. Y hay personas que saben que a las 12 de la tarde debe estar el almuerzo, porque si no está, hay problemas. ¿Sí o no? Más que todos los que llegan del trabajo y van a buscar su alimento. Y ahí si no está el almuerzo hecho, ¿no? ¿Y usted qué estaba haciendo? ¿Usted dónde estaba? Los discípulos, por estar pensando en el almuerzo, por estar pensando en un hábito, perdieron la cosmovisión de la necesidad que tenía verdaderamente Dios para ese momento. A veces nosotros comprometimos la verdadera necesidad del cielo porque nosotros hay hábitos. Y no digo que están mal, es cuestión de prioridades. ¿Aló? Y quiero hacer un paréntesis porque ahorita esta palabra la entiendo. ¿Cómo así, Anderson? No la entendía. Pues que me pasó algo ayer muy curioso. Estamos haciendo la construcción allá, se está haciendo en Durania. Gloria a Dios por aquello. Y siempre a uno se le acostumbró que a las 12 es el almuerzo. Y más cuando se habla de sábado. Más cuando se habla de sábado. A los que han trabajado construcción, saben que el sábado se sale al mediodía. Y en algunas pagan, ¿cierto? Y a uno como trabajador a veces de esas empresas, de esos, siempre uno decía, ojalá que no venga material ni a las 5 de la tarde, ni a las 12 del mediodía, porque siempre llega el material a esa hora. Y uno hacía fuerza para que ese material no llegase. Y preciso, ayer debía hacerse algo a las 12. Pero yo por estar pensando en el almuerzo, yo no lo hice. Y ahorita le pido perdón al Señor.
Porque me dijeron la oportunidad. Yo no dije no, pero yo hice una cara y yo dije, como no me cuadraba. Y a veces hay cosas, por eso lo oraba al principio y me dolía, pero eso hace parte del aprendizaje. Y ojalá que venga más a esa hora, a las 12. Pero ¿qué quiero resaltar? Que a veces perdemos oportunidades por estar encasillados a una hora. Perdemos oportunidades de pasar tiempos hermosos por estar pensando en nuestras necesidades, porque el comer es una necesidad fisiológica nuestra, de nuestro cuerpo, pero por encima de nuestra necesidad está la necesidad de Dios. Aló. Está la necesidad de Dios. Entonces ayer cuando me dijeron, Anderson, no me dijeron, es que debe hacerlo, porque ellos saben que a las 12, pues un horario, me dijeron, usted puede. Y yo realmente hice una cara como que le dijeran, yo quiero descansar. Toda una semana, ha sido una semana larga de trabajo, mi cuerpo se estaba tanto, tenía rato que no lo hacía, y yo ya esperaba llegar el sábado para tirar. Y precisamente a las 12 se llegó la oportunidad y yo la rechacé. Y ahorita estoy aprendiendo y el Señor me amonestaba ahora y me decía, muchas veces nosotros no nos queremos incomodar porque todo lo tenemos tan cuadradito, que si llega algo a una precisa hora que tenemos nosotros nos ponemos de mal genio, del mal gusto y nos agarramos a pelear con todo el mundo. Y así no debe ser. Y así llegan las bendiciones. Así llegan las bendiciones. Llega un tiempo donde tú piensas renunciar, descansar, y cuando llega debes estar preparado para decir sí, para estar dispuesto. Los discípulos lo único que pensaban en esa hora era en almorzar. Invitaron a Jesús, pero Jesús dijo, no, yo me quedo aquí. Ninguno quiso ir a almorzar con Jesús. Y ahí eso me parece extraño. Que nosotros no despeguemos de Jesús por una necesidad nuestra. Ahora sí quiero entrar en el mensaje porque eso fue una experiencia de ayer. Pero a veces nosotros dejamos a Jesús en un lugar porque como nosotros tenemos hambre, como nosotros tenemos metas, como nosotros tenemos necesidades, que Jesús se queda ahí. Pero no entendemos por qué Jesús paró en ese lugar. No entendemos. Y eso fue lo que pasó. Si usted lee más adelante, dice que cuando los discípulos llegaron y lo vieron con una mujer, porque Jesús, ¿por qué se quedó allí? Porque era necesario que él hablara con una mujer. Y yo veo la importancia que Dios le da a una alma. Ahí veo la importancia que Dios le da a una alma. Y muchas veces nosotros no le damos esa importancia, pero para Dios es importante un alma. Porque para otros comprometer a muerto por una persona no lo hago que se espere. Pero para Jesús es importante más que su necesidad fisiológica, porque Él también estaba cansado. ¿Cuántas veces nosotros estamos cansados y nos han invitado a hacer cosas y las hacemos? Pero ¿cuántas veces nos han invitado, Dios nos ha invitado a hacer algo y no lo hacemos y sacamos excusas porque estamos cansados? Esa ha sido la enseñanza de esta semana, de pronto porque me está pegando duro. Pero, ¿qué quiero decirles? Que a pesar de nuestro cansancio no podemos decirle a Él no podemos decirle a Él no. Porque Él entonces lo hará con otro. Aló. A pesar de nuestro cansancio, a pesar de nuestra necesidad, Jesús también era humano, iglesia. Él tenía hambre. ¿Usted piensa que Jesús no tenía hambre? Jesús tenía hambre. Amén. Y cuando llegaron sus discípulos y lo vieron conversar con una mujer, no entendieron. Bueno, ellos no tampoco preguntaron, pero en el versículo 31, ellos le habían traído comida. Bueno, los discípulos se sentían mal, remordimiento. Eso es lo que me pasa ahora a mí también, remordimiento. Ahorita yo estaba pensando, ¿cómo enmendar lo que ayer no hice? Ya sé cómo hacerlo. Y ellos también pensaban cómo hacerlo. Digo, bueno, Jesús, pobrecito, Jesús no vino con otro a comer, vamos a llevarle, por favor, lo que sobre para llevárselo a Jesús. Y lo sorprendente de la historia, ahora que mañana me pase eso, es que cuando llegaron, Jesús no quiso comer. Y ellos comenzaron a pensar, bueno, ¿y este quién le dio comida? ¿Y este quién le dio comida? ¿Será que esa mujer le dio comida? Y me llama la atención lo que Jesús le contestó.
Versículo 32, 4:32. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Verso 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Verso 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Por encima de la necesidad, del cansancio, primero estaba cumplir la voluntad de Dios. Aló, mire, y este mensaje viene porque no quiere decir que estemos libres. Yo sé que todos estamos acá ocupados. Algunos vienen de lejos, dígamelo a mí. Todos venimos de lejos, pero sabemos a qué hemos venido porque estamos siguiendo la voluntad de Jesús. Estamos siguiendo la voluntad de Dios. Y en este momento entramos en un momento, iglesia, en un contexto que van a venir bendiciones disfrazadas que tú, si no la entiendes, la vas a terminar perdiendo. Porque le vamos a echar la excusa a nuestro cuerpo. ¿Y usted por qué no ora en la madrugada? Porque es que estoy cansado, porque es que yo trabajo hasta tarde. ¿Y usted por qué no predica? No, porque es que no tengo tiempo. ¿Y usted por qué? Porque a veces nos formulamos y hacemos contextos y sacamos a Jesús, a Dios de la ecuación. Y lo impresionante de esta historia es que Jesús dice que cuando terminó de hablar con ellos, dice que ellos se acercaban muchos samaritanos. Lea el versículo conmigo, versículo 39, 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que había hecho. Bueno, vamos a hablar un poco de la mujer, porque la mujer, cuando termina de hablar con Jesús, llegan sus discípulos. Esa mujer reconoce que está viviendo mal. Esa mujer reconoce que necesita al Mesías, al Salvador, lo reconoce, y cuando lo reconoce va y se lo cuenta a sus vecinos. Esta mujer, no era habitual que esta mujer se acercara a las 12 de la tarde allí. Muchos ya conocen esa historia porque esta mujer no tenía buena fama. Esta mujer vivía en pecado. Dice la palabra que tenía más de un marido y que no era su marido. Y cuando se encuentra con Jesús, encontró el propósito de la adoración, porque el Señor le enseñó que no es en Jerusalén ni en el monte de Gerizim, sino es en el lugar que Él decidió que adoraran, que fuese en espíritu y en verdad. Esa mujer tiene un encuentro con Jesús, cuando habla con Jesús. Y esa mujer va y le cuenta a todos sus vecinos, y sus vecinos vienen. Póngase a pensar que todos estén llegando y que Jesús esté con el portal comiendo el pollo. ¿Cuánta gente se ha acercado a su casa y usted está con la boca llena y no puede atenderlos? ¿Usted qué le toca hacer? Esconderse. Y decirle: un momentico, espere que estoy comiendo. Jesús sabía que en esa hora, a pesar que su cuerpo demandaba comida, Él sabía que había una necesidad por encima de la suya, que era atender a toda esa provincia que venía a Él. Es por eso que Él fue astuto y le dijo: no quiero comer, porque es que viene mucha gente. De pronto no se lo explicó así, que debo atender. ¿Cuántos quieren comprometer su almuerzo de aquí para adelante para atender el reino de los cielos? Y más que todo el almuerzo del sábado. Ay, Señor. Y no solamente eso, dice que Jesús, vamos a leer el versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. En algunas versiones, en la traducción lenguaje actual, no quiero decir que algunas están correctas y erróneas, no, porque yo le he enseñado a la iglesia, a alguien que me preguntó cuál es la versión correcta. Yo digo: la versión que te acerca a Jesús. Si esa te acerca a Jesús, léala.
Y me gusta porque si ustedes se imaginan, vamos a imaginarnos un poco, ¿quién se quedó con esos samaritanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién se quedó con ellos? Los samaritanos se quedaron con Jesús, ¿cierto? En algunas versiones de la traducción en lenguaje actual aparece que ellos se quedaron con los discípulos. Pero cuando estaba examinando este pasaje, como era una aldea, deducía y concluía que Jesús se quedó con ellos. Y los 12, la verdad no sé si se quedaría con ellos. Pero quiero decirles, mi iglesia preciosa del Señor, que Jesús ganó más que un almuerzo. Jesús ganó la atención de todo un pueblo por sacrificar un almuerzo. Y yo le quiero decir que tú vas a ganar más de lo que has dado. Aló. Que vamos a ganar más de lo que has dado. Lo que pasa es que no estamos disponibles. Los discípulos tuvieron que comprar el almuerzo, ¿cierto? Tuvieron que comprar ¿qué es? Pagar, invertir. Jesús no tuvo que pagar nada, Él fue atendido. Y yo creo que va a llegar un tiempo donde tu servicio, donde mi servicio va a ser pagado de acuerdo a tu disponibilidad en Dios. Aló. Porque a veces no le damos la importancia que se merece y que se necesita. Esta semana ha sido una semana de trabajo. Sí, ha sido una semana de trabajo, mucho trabajo. Yo sé que no solamente en mí, en todos. Pero a pesar que haya mucha semana de trabajo, hay que seguir atendiendo la necesidad del cielo. Aló. No podemos dejar aquí ni allí. Hay que seguir cumpliendo, a pesar que estemos cansados y a pesar que hay que hacer cosas en un horario que no es el habitual. Amén. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia. Samaria, a través de la historia que hemos leído, llevaba aproximadamente, haciendo un cálculo, un promedio, llevaba casi aproximadamente unos 600 años que no tenía compaginación con los judíos. Y Jesús vino y rompió esa estructura por un almuerzo. Y hay cosas que se van a desatar por un acto de sacrificio, por comprometer algo que muchas veces ya estamos en el hábito de hacerlo. 600 años y por compartir el tiempo de almuerzo con una mujer se desprendió un avivamiento en toda una ciudad. No digas no a pesar que estés cansado, iglesia, en cualquier función y en cualquier área. Yo he aprendido que si la gente te dice es porque te ha visto la fuerza y la capacidad de hacerlo. Y Dios primeramente que todo. No le digas no a Dios porque estás cansado, porque no quieres avanzar, porque quieres descansar. Porque no es en el descanso nuestro. A mí a veces me pasa. Yo digo, yo voy a dormir más. Y uno piensa que el dormir, y bueno, sí es verdad, el dormir, a través de la ciencia se ha comprobado que si usted duerme tantas cantidades de horas, su cuerpo se recupera. Pero usted cuando hace cosas para Dios, dice que da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Y cómo es posible que se multiplique las fuerzas al que no tiene ninguna? Lo mínimo es descansar. Y a veces nosotros decimos, no, yo descanso para estar activo. Y es muy bien tener ese pensamiento. Pero cuando venga una necesidad del cielo, cuando venga una prioridad del cielo que te urge que tú estés ahí, ten mucho cuidado de decir no. A pesar que comprometas un almuerzo. Aló.
Amén. Cierra tus párpados, iglesia, por favor. Y te pido perdón, Señor. Cada vez que enseño tu palabra, siempre te digo, Señor, enséñame a vivirla. ¿Y cuántas veces cometemos el error de decir no por estar cansados? Decimos no a nuestros hijos cuando quieren pasar tiempo con nosotros. Y cuando están grandes, ahí sí queremos pasar tiempo con ellos. Y el tiempo ha pasado. Decimos no cuando tenemos un compromiso agendado y de pronto lo olvidamos, y cuando lo recordamos lo sigamos posponiendo porque estamos cansados. A mucha gente le hemos dicho que no porque estamos cansados, porque primero mi necesidad, primero si yo estoy lleno, si estoy descansado. Jesús no le dijo no porque él sabía que había una mujer que necesitaba un sí, porque muchos le habían dado un no. Y muchas veces, por poner la mirada en nosotros, por poner la mirada en nuestros vientres, le decimos no a ti, Señor. Y cuando los discípulos regresaron, ellos no entendieron porque estaban llenos. Y a veces nos llenamos de tantos deseos, de tantas cosas que da el mundo, que cuando vamos a cumplir tu necesidad, no sabemos cómo llevarla a cabo. No sabemos cómo ejercerla porque estamos pesados. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo aquello que nos quiere arrastrar al ego, a nuestro yo. Hoy estamos viviendo en un mundo donde todo se centra en el humanismo, donde todo se centra en el yo, en el ego, en mis aspiraciones personales, en mis carreras, en mi propósito. No digo que eso está mal, pero digo que hay una prioridad que viene del cielo, que viene de Dios. Y vale más 600 años de historia, de separación de un pueblo que se ha dividido, que un almuerzo, iglesia. Vale más muchas las bendiciones que han de venir si solamente comprometemos un tiempo, un hábito. Vale mucho más de lo que hago desprender. Y creo que en esos 2 días Jesús fue atendido de una manera muy especial. Ahí la palabra y Juan nos enseña a ver a Jesús como hombre. Y así como Jesús lo hizo, eso es lo que tú quieres, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que estemos disponibles, porque lo próximo a estar disponibles va a ser honra, iglesia. Va a ser honra para tu vida. Va a haber nuevos espacios, nuevos tiempos, donde Eclesiastés no falla y dice que para todo hay un tiempo. Y también habrá un tiempo para descanso, iglesia. Tú tendrás un tiempo también para descansar. Pero mientras tanto, ocupémonos en las prioridades del reino, a pesar que nos cueste un almuerzo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.